Este video es una continuación, más bien la explicación del tema de las estadísticas. Hablamos un poco de porcentaje. El porcentaje es una estimación que permite comparar una cantidad de un total. Si se toma que el total es el 100% y una cantidad en particular guarda relación numérica con este, es la cantidad a considerar el porcentaje. Por ejemplo, una cantidad B tomada de un total, hay una fórmula para poder calcular cuál es el porcentaje de esto, teniendo presente de que el completo es el 100%. Por ejemplo, intuitivamente 3 de 10 es el 30%. ¿Pero cuál es la fórmula para ello? Se asume que 10 es el 100% y 3 es el X% y se calcula mediante la fórmula puesta ahí en la pantalla. Por ejemplo, ¿qué porcentaje es 50 de 2700? Se ocupa la misma cantidad, se ocupa 2700 como el total o el completo, 100%, y se saca la fórmula en particular, en este caso, eh, 50 en 2700 es un porcentaje de 1,8%. Eso es más o menos así. Ahora, poniendo un poco en cuanto a algunos ejemplos un poco más prácticos, uno se da cuenta de que los porcentajes nos permiten poder comparar qué parte de un total es algo y sirven mucho para calcular variaciones porcentuales de crecimiento de un año para otro. Por ejemplo, si en un año uno tenemos 10, el año 2 tenemos 12, hay una variación positiva de 2. Y eso es importante considerarlo. Pero también hay una variación de 2, en este caso negativa, cuando en el año uno tenemos 10 y en el año 2 tenemos 8. ¿Cuál es el porcentaje en ambos casos? Debería ser idéntico, igual. En este caso, por supuesto que es igual, es 20%. En el caso de 10 a 12, 20%. Pero en el caso de 10 a 8 también es 20%, pero negativo. Por lo tanto, tenemos un porcentaje en uno que es negativo, menos 20%, y el otro es 20% positivo. O podríamos decir de que el crecimiento de 10 a 8 es un decrecimiento de 20%. Poniendo un poco de números un poco más grandes, por ejemplo, si uno tuviera una cantidad arbitraria, por ejemplo, 120.352, y quiere calcular cuánto es lo que varió el año 2 a 135.272, uno hace una diferencia, una resta entre el año 2 y el año 1, ve la variación que hay, en este caso una variación positiva de 14.920. Ahora, 14.920, ¿qué porcentaje es de 120.352? ¿Cuál es la variación que hubo del año 1 al año 2? Bueno, de nuevo, ocupando la misma fórmula, uno puede determinar que se puede obtener un porcentaje considerando que el año 1 es el 100%, una variación de crecimiento es el X%. En este caso, la variación está dada porcentualmente por la variación de crecimiento multiplicado por 100 multiplicado por el año dividido por el año base 1. En este caso, si el año 1 es 120.352 y la variación es 14.920, el porcentaje de variación está ahí expresado y es aproximadamente 12,4%. Esa es la variación desde el año 1 al año 2, de 12,4%. Pero ¿cuál podría ser la variación en el año número 3? Por ejemplo, del año 2 a 3. Supongamos, por ejemplo, una cifra de, por decir, 137.260 unidades al final. La variación en este caso es menor, es inferior al ojo inmediatamente. ¿Pero cuánto es? La variación es de 1988, mucho más inferior o más pequeña de 14.000, ¿no? ¿Verdad? Pero ¿cuánto eso es en porcentaje? De nuevo, intuitivamente tendría que ser inferior. Y por supuesto que lo de ella no va a ser del orden del 12%, sino que va a ser del orden de 1,47 o 1,5%. Entonces tenemos en el ejemplo que puse del año 1 a 2, 12%, del año 2 a 3, 1,5 o 1,47%. ¿Crece? Sí. Pero ¿cuál es la tasa de crecimiento? Es muy, muy inferior. Está bajando de 12,4 a 1,5. Está decreciendo el crecimiento. Hay crecimiento, pero es un crecimiento decreciente, si lo podemos decir así. Es un decrecimiento. Bueno, si nosotros vamos un poco más allá y ponemos otras cifras, nosotros pudiéramos de uno u otro modo colectar una gran cantidad de datos, por ejemplo, en cuanto a variaciones, y mediante esto, por ejemplo, graficarlo. Por ejemplo, si hubiéramos tenido un año más en que hubiéramos dicho que el crecimiento es 0,25 y lo pudiéramos graficar en el primero 12,4, en el segundo 1,47 y en el tercero 0,25 y lo pudiéramos graficar en cuanto a los crecimientos, nos daría un vistazo inmediato de que algo está pasando con la tasa de crecimiento, está bajando.
Algo está ocurriendo. ¿Hay crecimiento? Sí, pero ¿cómo está el crecimiento comportándose? Está comportándose a la baja. Por ejemplo, en el año uno en este caso, si tuviéramos 800.000 en el primero, 825.000 en el segundo, 835.000 en el tercero, veríamos tasas de variación del primer año primero segundo, sería alto y después iría decreciendo. Lo mismo se puede hacer con todos los años tabulados de las estadísticas de la Watchtower. Por ejemplo, en este caso, yo tengo tabulado todos los años desde el año 1958 hasta el año 2016, en donde se pueden ver todos los máximos de publicadores o los promedios de publicadores y se pueden comparar con el año posterior, ver cuál es la diferencia entre estos y mediante eso calcular el porcentaje de diferencia tomado desde el año base en particular. Cuando uno hace eso con cada uno de estos, es decir, el año 2 menos el año 1, saca una diferencia y el total de la base lo considera 100% y el segundo lo considera un porcentaje, uno puede determinarlo. Aquí tenemos, por ejemplo, estamos viendo cómo es que desde el año 2000, perdón, desde 1960 hasta la década del 2000, 2010 incluso uno puede obtener todos estos datos, hasta el último del 2016 1.8%, tabularlos y después de tabularlos uno puede obtener un gráfico. Mire usted el comportamiento. Este es un hermoso gráfico de decrecimiento en la secta de los testigos de Jehová. Entonces, donde se nota un crecimiento abrupto, enorme al principio, y después una estabilización y después un decrecimiento. Así es como están creciendo los testigos de Jehová. Por ejemplo, uno nota que en los últimos años van en bajada, van en bajada. Y esto no lo pueden parar a pesar de que ellos tengan un despliegue enorme en cuanto a publicidad, carritos, etc. De todos modos, los crecimientos van a la baja. Hay crecimientos, sí, pero los crecimientos son ínfimos. Y uno los puede ver en todos los anuarios. Por lo tanto, están creciendo, sí, pero ¿cómo crecen? No crecen rápido, no crecen bien, sino que están teniendo que ocupar estratagemas como bautizar a los nenitos. ¿Por qué? Porque están yendo hacia abajo. Entonces, eso es importante tenerlo presente.